We say in that fifth book of this 5 books, called the book of Deuteronomy, chapter 18, verse 18, it says, I will raise them up a prophet. I, God Almighty talking, he said, I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, like you, like Moses. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ. The Quranic verse. The Bible says, mithlaka. He says, like unto thee, like you. And I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, Almighty God says, I shall raise them up a prophet from among thy brethren, like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall speak all that I command him. Let's take the prophecy and analyze it part by part. First point is, I shall raise them up a prophet from among thy brethren. The first point of the prophecy is that the prophet to come will be amongst the brethren of Moses, peace be upon him. What is the meaning of the word brethren? Brethren means the children of the brothers. And we know from the Bible that Abraham, peace be upon him, had 2 sons. The first son was Ishmael, peace be upon him. Repito, esto es Deuteronomio, capítulo 18, versos 17 y 18. Profeta les levantaré en medio de entre tus hermanos. Eso quiere decir que no es Jesús, la paz de Dios sea con él, porque Jesús era del mismo pueblo que Moisés. O sea, él era israelita. En cambio, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, era ismaelita. Antes de empezar con el análisis de este pasaje, quiero dejar muy claro que el objetivo de esta serie es la búsqueda de la verdad. Yo como cristiano me he tomado el tiempo para escuchar lo que los musulmanes tienen que decir, pues todos debemos estar conscientes que estas cuestiones tienen consecuencias eternas. Por lo tanto, no es algo que debe tomarse a la ligera. Con esto dicho, pasamos a analizar el pasaje en cuestión. En el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, encontramos una profecía dada por Moisés al pueblo de Israel. El texto lee de la siguiente manera: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Los versículos donde tenemos que centrar nuestra atención son el 15 y el 18. Pues, desde la perspectiva de los musulmanes, esta es una clara referencia a Mohammed, pues el texto dice claramente que este profeta por venir sería como Moisés. Hay 2 factores muy importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de interpretar esta profecía de manera correcta. Número 1 es saber qué quiere decir que sería un profeta como Moisés, y número 2, a quién se está refiriendo cuando dice de en medio de tus hermanos. Los musulmanes apelan a los siguientes factores para hacer la comparación entre Moisés y Mohammed. Se nos dice que Mohammed, al igual que Moisés, fue originador de su nación, que Moisés lo sacó de esclavitud y que Mohammed le trajo dignidad a su comunidad, que Moisés trajo la Torá y que Mohammed trajo el Corán, y que ambos fueron líderes en batalla. Asimismo, dado el uso que hace el libro de Deuteronomio del término hermanos, se nos dice que los hermanos de los cuales se está hablando son los descendientes de Ismael, que es el hijo de Abraham con Agar. Y es más, esto es reforzado porque Deuteronomio ya habló de que los hermanos de los cuales habla Deuteronomio 18 pueden ser los hijos de Abraham, como los edomitas o ismaelitas, es decir, que a la profecía no habla necesariamente de un israelita. Esta es posiblemente la forma más fuerte de presentar este argumento,
aún para estándares musulmanes, y dado que el propósito de estos videos es presentar la verdad, responderé a todo lo que los musulmanes tengan que decir. Cualquiera se puede tomar el tiempo de analizar estos argumentos por sí mismos, pero algo que es necesario notar es el uso inconsistente que los musulmanes tienen que hacer de la Biblia para respaldar sus argumentos. Me refiero a la metodología de cortar el texto en diferentes partes, en vez de armonizar cada pasaje con su contexto respectivo. Y esto no es exclusivo a las supuestas profecías de Mohammed. Espero que este video pueda ayudarles a identificar estas inconsistencias. Con esto dicho, empezamos. Previamente señalé 4 de los criterios que identifican al profeta como Moisés según apologistas musulmanes, pero en sí, ¿qué es lo que identifica a este profeta como Moisés que había de venir? El versículo 18 nos dice que Dios pondría sus palabras en la boca de este profeta, lo que claramente nos habla de revelación divina, y revelación como la que fue transmitida por boca de Moisés. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿de qué manera es similar la revelación que Mohammed recibió a la revelación que recibió Moisés? Por ejemplo, podemos comparar cómo cada uno recibió su revelación. Mohammed, por ejemplo, recibió la revelación por medio de Gabriel, por medio de un ángel. Tuvo la impresión de que estaba endemoniado al recibir su revelación. Entró en pánico, intentó suicidarse, fue ahorcado por el ángel. Tuvo que ser convencido por alguien más de que lo que recibía era revelación divina. Escuchaba campanas, la revelación vino en una cueva y se cubría con una manta. En la descripción del video les dejo los enlaces a cada uno de estos recursos musulmanes, donde ustedes pueden verificar la información por ustedes mismos. Otra cosa por señalar es que el Corán nos dice que Mohammed solamente era alguien que advertía a su pueblo y que por eso no hacía ningún milagro. En cambio, a Moisés, Dios le habló desde la zarza ardiente, donde es identificado como el ángel del Señor. Fue un encuentro directo con Dios, le fue revelado el nombre divino, atendió el llamado de Dios, le fueron dados milagros para respaldar su mensaje a Faraón, le fueron dados muchos milagros durante su ministerio y conoció a Dios cara a cara. Algo que no debemos olvidar es que el Nuevo Testamento identifica a Moisés como el mediador del Antiguo Pacto, en el sentido de que la palabra de Dios, sus ordenanzas y las instrucciones sacerdotales vinieron a través de él. Con estos hechos en mente, nos debemos preguntar: ¿cómo es Mohammed un profeta como Moisés cuando vemos claramente que la experiencia de ambos es totalmente diferente? Antes de empezar, quiero pedirles que lean el texto y se hagan la siguiente pregunta: ¿hay algo en el contexto de este pasaje que nos haga fijar nuestra atención en los árabes? Quiero que comparemos el uso del término hermanos con el capítulo anterior. En Deuteronomio 17:15 dice lo siguiente: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Claramente se nos habla de un israelita en este pasaje. Entonces, al llegar al capítulo 18, vemos claramente que un contexto ha sido establecido. Y para ser más específico, en ningún momento se está refiriendo a un extranjero, ismaelita, edomita, árabe o lo que sea. Debemos dejar que el contexto sea el que determine el uso y significado de las palabras. Ahora pasamos a analizar el capítulo 18. La primera porción de este texto está dirigida a la tribu de Leví, que era la responsable por el servicio sacerdotal en el Antiguo Pacto. Claramente vemos cómo la palabra viene directamente a ellos, y cada vez que se contrasta con otro grupo de personas es siempre con sus hermanos de Israel. Más adelante en el texto encontramos versos relevantes a nuestro tema. El versículo 15 del capítulo 18 empieza con la afirmación de en medio de ti. Ahora, ¿a quién le está hablando? Pues claramente a la misma audiencia de los versículos anteriores, esto es, al pueblo de Israel. Entonces, ¿se puede leer este texto como refiriéndose a un extranjero, cuando claramente el texto denota que esto está dirigido al pueblo de Israel? Me parece que no hay una forma consistente de leer este texto que logre ese objetivo.
Es evidente que el término hermanos tiene diferentes usos en el libro de Deuteronomio. Sin embargo, debo insistir en que debemos dejar que el texto sea el que defina los términos inmediatos. Es decir, no podemos introducir un concepto ajeno a la intención del autor original solo para respaldar nuestra teoría. Esto no es exégesis. Y si ya vimos que el texto no se está refiriendo a Mohammed, entonces, ¿a quién se está refiriendo? En Hechos capítulo 3 encontramos uno de los primeros discursos de la iglesia primitiva. El apóstol Pedro, hablando a sus compatriotas, les explica cómo Dios había mantenido sus promesas hechas por medio de los profetas. Y es en el versículo 22 donde se hace la confesión de que la promesa que había sido hecha por Moisés se había cumplido frente a sus ojos, hablando acerca de cómo Jesús era ese profeta que había de venir según la revelación que le fue dada a Moisés. Por lo tanto, vemos cómo los discípulos de Jesucristo encontraron el cumplimiento de esta profecía en Jesús. Mis amigos, esto es irrefutable. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿acaso la forma en cómo Jesús recibió su revelación es similar a la de Moisés? Recordemos lo que se nos dice en Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Este es Juan 1:1 en su lenguaje original. En la segunda cláusula de este pasaje se nos dice que el Verbo estaba con Dios, pero en el lenguaje original se nos dice que kai ho logos ein proston theon, donde pros se refiere a estar frente a frente o cara a cara, y sabemos que este pasaje está hablando de Jesús. Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es que el ministerio de Jesucristo estuvo repleto de señales milagrosas que respaldaron su mensaje, y esto es algo que ni los musulmanes pueden negar. Por lo tanto, de una manera muy clara y simple, vemos cómo Jesucristo es ese profeta que había de venir, según la revelación que le fue dada a Moisés, hecho que fue afirmado por sus discípulos y por él mismo. Por último, solo quiero decirte lo mismo que Pedro dijo en su discurso. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis amigos y hermanos en Cristo, que Dios los bendiga.